Dice el texto de Hugo Mujica, y lo tienen para que también ustedes lo vean en pantalla. Sinceramente, cada vez que decimos no ser, vacío, nada, sesim, sasen, expresamos más lo que ignoramos que lo que sabemos. En verdad, no entendemos con certeza qué decimos, pero sabemos de sabiduría que esas palabras nos hablan, nos dicen. Algo de nosotros es mentado en esos nombres, esos que aún sin afirmar nada concreto. Fíjense lo que este texto que me llamó mucho la atención, que me sigue llamando, porque Hugo Mojica es un hombre de una gran finura espiritual en todos sus textos, es un gran poeta. Ahí está Javier hoy también participando y él conoce mucho a Hugo Mojica. Pero miren lo que dice él, ¿no? En verdad no entendemos con certeza qué decimos, pero sabemos, y este saber no es un saber intelectual, no es un saber de libros, sino un saber del alma, una sabiduría muy propio también de lo que habla el Zen. Y por eso quiero que lo tengan como telón de fondo. Ayer se los decía y hoy también en el seguimos diciéndonos a nosotros mismos, no sabemos, expresamos más lo que ignoramos que lo que sabemos. Bien, pues dejando atrás ese texto, hoy quiero también dar un pasito más. Hay un maestro contemporáneo, considero que es uno de los grandes maestros que tenemos en el panorama actual. Es un americano, es un hombre que muchísimos años estuvo desde muy joven practicando Zazen, cerca de unos 30 años, y ahora ha entrado dentro de la no dualidad, en la que él, diríamos, se considera maestro, pero a la vez no maestro. Es Adyashanti. Y Adyashanti dice, la iluminación es un proceso destructivo. No tiene nada que ver con ser mejor o ser feliz. La iluminación es el derrumbamiento de lo que no es verdad. Es ver más allá de la fachada del fingimiento. Es la completa erradicación de todo lo que imaginábamos y pensábamos que era la verdad. Muy interesante lo que está diciendo Adyashanti. La iluminación, el despertar, es un proceso. Yo añadiría a lo que dice Adyashanti, que seguramente que él también, por todo lo que sé de su literatura, es un proceso largo y lento, no es un proceso cualquiera. Cada uno de nosotros estamos en ese proceso. Ustedes, yo, estamos en ese proceso lento, muchas veces ahí para adelante, para atrás, 6 pasos para atrás, 1 para adelante, en ese proceso destructivo. Y hay que entenderlo bien. ¿Qué entendemos por proceso destructivo? Es un proceso de aniquilación del yo, del ego. Y fíjense el matiz también que Adyashanti dice, no tiene nada que ver con ser mejor. No practico Zazen para ser una buena persona. Hay que tener cuidado, no practico Zazen para yo tener. Todo eso está estupendo, está bien. Hay que ser una buena persona, hay que tener una ética de comportamiento, todo eso está bien, pero no es el Zen.
el objetivo último, si se puede decir, del Zen no es que seas una buena persona. Una buena persona tiene mucho que ver con lo que yo entiendo por buena persona. Estamos aquí unas 13, 14 personas y seguramente cada uno de ustedes y yo incluido tenemos una idea de lo que es buena persona, porque es una idea incorporada a nuestra cultura, incorporada desde el momento en que hemos nacido. Nuestros padres nos inculcáramos que fuéramos buenas personas. Desde ese momento, y por tanto, ser una buena persona es algo que tenemos incorporado en nuestras creencias personales. Y él lo dice, Ayasanti, no tiene nada que ver con eso. Al contrario, es el derrumbamiento de todo eso, todo ese andamiaje que tenemos de creencias se derrumba. Además dice algo que me gustó porque últimamente estamos escuchando mucho, hay que ser feliz. En medio de esta situación de la pandemia hay que ser feliz. Hay que ser feliz y para eso hay un curso de tal. En un fin de semana aprende la compasión para ser feliz. No tiene nada que ver con eso el Zen. Nosotros no estamos vendiendo un producto para que tú seas feliz. Cuidado. El Zen no vende nada. Y nunca mejor dicho, nada. Nada, nada, nada. No vende nada. Por eso es un derrumbamiento de todas las creencias. Él emplea el concepto verdad. Fíjense que es un concepto también un poco peligroso. ¿Qué es la verdad? Ya desde tiempos muy antiguos los filósofos empiezan a discutir el concepto verdad. Los griegos, Aristóteles, Platón, hablan de la verdad. En el mito famoso de la caverna, de las sombras que se ven en la caverna, está hablando de ese concepto. El concepto se discutía desde muy antiguo, que es la verdad. Incluso nos encontramos en los evangelios que están escritos con influencia de los filósofos, algunos gnósticos y griegos. Hay un diálogo muy interesante, no voy a entrar en esto, pero sí citarlo, porque también nosotros lo tenemos incorporado. El diálogo está en el Evangelio, en el final de la vida del Maestro Jesús de Nazaret. Está él ante Pilato, está próximo a la muerte, le van a condenar a muerte. Y en ese diálogo entre Jesús y Pilatos, el que es diríamos, el gobernador que va a firmar el acta para matarlo, para llevarlo a la crucifixión, el Pilato le pregunta, le hace una pregunta: ¿qué es la verdad? Fíjense, independientemente del escenario en que están estos dos personajes, Pilato y Jesús, hablando sobre qué es la verdad, un interrogante, ¿qué es la verdad? Y hay muchas cosas que les invito a leerle, pero hay un matiz muy interesante para nosotros en este día, para el ser. El matiz consiste en que el maestro de Nazaret le contesta a Pilato y en ese diálogo le da una contesta muy interesante. La contesta en latín es virquiades. ¿Qué significa eso? Es lo que está presente es la verdad. El ahora, lo que vemos ahora, esa es la verdad. El aquí, este momento es la verdad. Solo este momento es la verdad. Fíjense qué interesante, 20 siglos hacia atrás. ¿Qué es la verdad? La presencia. Todo lo que no sea la presencia, el ahora tal como es mentira. Eso es lo que le está diciendo a Pilato. Y por eso dice el Ayasanti,
es el derrumbamiento de lo que no es verdad. Es más allá de la fachada de lo que yo veo. Es la completa erradicación de todo lo que yo pensaba, intuía que era la verdad. Fíjense, en ese interrogante. Por eso cuando estamos en Zazen, estamos ahí. Estamos ahí en ese proceso lento, como he dicho, de un derrumbamiento de mis creencias. El despertar no es un paseo, no es un paseo que me doy y miro las flores, el campo, por donde haga el paseo, por el mar o por donde sea. Es realmente un paseo por nuestras luces, por nuestras sombras. Es un paseo por nuestro ego. Si ustedes en esta mañana, al levantarse, después de ducharse, desayunar o lo que sea, y se han sentado igual que yo me senté muy temprano, a las 5 de la mañana estaba ya sentada. En ese momento surgía de nuevo la creencia, el ego, y me paseo por ahí. Es el desplome de nuestras queridas creencias, poco a poco, lentamente. Nuestras creencias se van desplomando y se van desplomando sin yo querer desplomarlas, porque la creencia surge y yo simplemente vuelvo una y otra vez. Por eso no hay forma de evitar eso que surge, sino simplemente no me enredo con lo que surge. En Zazen nos encontramos cara a cara con todo eso, con lo que podemos llamar nuestras sombras y nuestras luces. Distintas maneras. A lo largo de la historia, tantas mujeres y hombres han hablado de todo eso que llevamos, de toda esa maleta o paquete de creencias que tenemos. Cada uno, particularmente cada uno tenemos eso. Es ahí donde nuestras falsas ideas de lo que somos se hacen pedazos. Pero no se hacen pedazos, y vuelvo a insistir, porque yo quiero hacerla pedazos, no. Ellas solas se hacen pedazos porque tú una y otra vez vuelves al presente, nada más. No le das una carta para que esté, no le abres la puerta, sino vuelves ahí una y otra vez a la presencia, al aquí y a la hora, en el silencio, en la soledad, en la quietud de tu Cecín. Esas nociones las vemos lo que son, pero la única manera de sanar, para ser completo de nuevo, para vivir en la integridad, es volver siempre a la hora, a la presencia. ¿Qué es la verdad? La presencia. Es de alguna manera una rendición. Ríndete a este momento. No sigas adelante, ríndete a este momento. Es un proceso de una honestidad brutal. Solo me interesa el ahora. Y me interesa el ahora en la que yo estoy en este momento presente. Es un camino de completa aceptación de la presencia, de estoy presente. No importa lo difícil que sea soportarlo una y otra vez. Vamos por la vida con tantas nociones egoicas, o empleando el término de antes, nociones falsas sobre el mundo. Tenemos nociones sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la espiritualidad, sobre lo que es la realidad, sobre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ya tenemos
con los años que llevamos, ya tenemos nociones del Zen. Y eso no es. Por eso, esa que les he dicho muchas veces y que lo repito y una y otra vez, y ustedes dirán, qué pesado, siempre está repitiendo lo mismo. Sí, lo mismo. Es no sé, es más íntimo. No saber. En la medida que vamos viviendo el no saber del Zen, no saber de la espiritualidad, no saber de Dios, no saber de un mil y mil y miles de nociones. Entonces entramos en lo más íntimo de nosotros mismos y somos uno con esa intimidad. Ahí está la clave, pero para ahí hace falta derrumbamiento. Hace falta que todas esas construcciones, todas esas creencias caigan. Y miro para ustedes y les veo a cada uno de ustedes y veo cómo los años van haciendo mella en cada uno de nosotros y vamos pasando. Y solo lo que les deseo desde lo más profundo es cada vez quédate sin creencias, ninguna creencia. No merece la pena, porque realmente te pierdes realmente el gran sabor de la vida. Porque, como decimos en la tradición del Zen, todo se basa en ilusiones. Es una ilusión. Llámele creencia, llámele condicionamiento. En la tradición llamamos ilusiones, las ilusiones del ego, los engaños del ego. Nos engañamos a nosotros mismos en cada momento y el mundo también nos engaña en cada momento. Fíjense en los últimos tiempos cómo las noticias que nos llegan son un engaño. Porque lo que nos llega está condicionado. No nos llega la realidad, nos llega los condicionamientos de aquellos o aquellas que transmiten lo que ellos consideran la realidad. Vivimos en una perpetua disonancia cognitiva. Y no es cosa que yo estoy diciendo ahora porque es lo último que leí o lo último que sé, ¿no? Resulta que vas viendo ahora a los que llaman técnicos, científicos, etcétera, están hablando de esta disonancia cognitiva. Y que las redes, lo decía ayer, las redes cada vez están promocionando una disonancia cognitiva en los jóvenes. ¿Y qué hace esa disonancia cognitiva? Esa disonancia cognitiva hace que enfermemos. Fíjense ahora lo que ha salido también fuertemente. Los niños, los que tienen hijos, en los colegios están dando una alarma. ¿Y por qué están diciendo una alarma? Porque hay un juego en la que hay agresividad, destrucción y muerte. Y los niños alarmaban, los profesores en los patios, en los juegos, imitan este juego. Fíjense, una disonancia. Ellos, los niños ahora, los más jóvenes, están imitando una nueva creencia, ese juego. La imagen que damos es una disonancia de lo que es. Y así nuestra mente va justificando cosas muy absurdas como lo que vemos. Y continuamente nos están dando señales de alarma. Pero ahí lo dejo. Simplemente lo que digo es, mira, nosotros somos hijos e hijas de otra sociedad. Con 40, 50, 70 años somos hijos de otros condicionamientos que están ahí. ¿Qué es el Zen? ¿Qué es la práctica del Zen? La práctica del Zen es asistir
con nuestro compromiso a esa práctica en la que poco a poco, lentamente, asisto a la muerte del yo. Andar el camino del Zen es transitar por el camino de la ilusión, ¿entienden bien?, al despertar amable. En eso se resume. Andar el camino. Andar el camino cada día, cada momento. Andar ese camino, ¿qué es? Es transitar por un camino de ilusión a un despertar amable. La práctica de Zazen, la práctica de estar sentados, atentos y despiertos. Repito, la práctica de Zazen, lo que estamos haciendo en el CECI, es la práctica de estar sentados, atentos y despiertos, llevando nuestra atención continuamente sobre simplemente estar sentados, repitiendo esto hasta el infinito. Por eso realmente pienso que en este momento cada vez serán menos los practicantes del Zen, porque es mucha la exigencia, es fuerte la exigencia. No es un producto de ahora lo tienes y ya eres feliz y ya estás relajado y ya estás tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una y otra vez, un año, 2 años, hasta el infinito, atención continuamente a simplemente estar sentados. A esto se reduce. Estar atentos a simplemente estar sentados. Dándonos cuenta que en la práctica sucede que apenas hemos dispuesto o hemos estado o estamos sobre el banquito, sobre el zafu, sobre el zafutón, ya estamos pensando en algo. Fíjense simplemente lo que ha sucedido hoy o ayer o cualquier día. Nos sentamos, nos colocamos, empezamos ahí en nuestro zazen y rápidamente aparece un pensamiento. Y ya estamos pensando en algo que estaba pendiente o en algo que brota, que dices tú, ¿y ahora esto por qué? ¿Y ahora esto por qué? Me sucedió y lo comparto con ustedes esta semana. Simplemente estaba haciendo mi sentada y de buena a primera siento una emoción. Me extrañé. Digo, ¿qué es esto? Haciendo como un guatú, ¿qué es esto? Una emoción. Y esa emoción empezó de mí a brotar una lágrima. Ya me sentí más incómodo todavía. Y fíjense, poco a poco quise estar con esa emoción y no sé por qué. Retrocedí en el tiempo hace más de 50 años. Más de 50 años. Un acontecimiento que estaba en casa de una tía mía que murió hace muchísimos años y en la cual yo tenía una relación muy hermosa con ella. Y me vino ese momento en la que ella me preparaba un café con leche y un poco de pan con mantequilla, lo que había en aquel tiempo. Y aquello surgió. Yo me asombré, pero rápidamente estaba en Zazen y apareció eso. Nada buscado, pero ahí estaba y surgió. Y entonces volví de nuevo. Y apenas darse uno cuenta es volver a abandonar esa emoción, ese pensamiento, cualquiera que sea, y
y volver a estar simplemente sentado. Tomé conciencia de eso. Simplemente me viera enredado porque era una imagen del pasado muy bella, muy hermosa, que tenía olvidada, pero no sé por qué. En el inconsciente estaba almacenada. Y surgió, y surgió. Y yo me viera enredado y viera seguido con esa imagen, porque era una imagen para mí de un recuerdo emocional muy profundo y muy bello. Pero rápidamente me dije a mí, ¿qué estás haciendo? Y abandoné ese sentimiento, abandoné ese pensamiento y volví de nuevo a estar simplemente sentado. Me imagino, simplemente lo pongo como algo que sucede. ¿Cuántos de ustedes, cuando están ahí, quedan embobados en pensamientos? Quedamos embobados en pensamientos y en sentimientos, ya sean de un calibre o de otro calibre. Permitidme ahora que les lea un koan. Un koan que tiene mucho que ver con esto. Están de los koan más antiguos que tenemos. Son de los koan que practicaban los primitivos maestros y discípulos zen. Fíjense lo que dice el koan. Un día, Tunsan estaba cruzando el río en una barca cuando observó su reflejo en el agua y alcanzó la realización inmediatamente. Fíjense, iba y vio su rostro en el agua. Acto seguido, compuso un poema. Y el poema es lo que quisiera en este momento compartirlo con ustedes. Con toda mi mente lo estuve buscando, yendo cada vez más y más lejos tras él. Hoy estoy solo conmigo mismo y lo veo lejos, muy lejos. Desde ahora, él es simplemente yo y yo empiezo a no ser como él. Al entrar en la corriente, simplemente sigo de otro modo. ¿Cómo puedo realizarlo? Fíjese qué interesante. Estaba ahí, en la cotidianidad, cruzando un río, y de buenas a primeras, un elemento, el agua que fluye, está la imagen. Es muy interesante lo que está diciendo. El agua del río, que el agua está continuamente pasando, ve su imagen. Por tanto, la imagen desaparece, no se queda embobada. No se queda él ahí observando su imagen, como Narciso, que se quedó observando y recreándose en su imagen. No, simplemente despertó. Con toda mi mente lo estuve buscando, yendo cada vez más y más lejos. Hoy estoy solo conmigo mismo y lo veo muy lejos. Desde ahora, él es simplemente yo y yo empiezo a no ser como él. Y así hay muchísimos koan en las que el practicante está ahí haciendo su práctica de zazen y hay algo que sucede alrededor que le mueve. ¿Recuerdan aquel famoso también maestro que se hospedó en un pequeño hostal y de buenas a primeras escuchó a la muchacha, mientras estaba en zazen, escuchó a una muchacha cantar?
estoy haciendo los bollos, y escuchó ese, mientras estaba haciendo zazen. ¿Y qué pasó? Él estaba practicando zazen y escuchó a una muchacha cantando una canción. Al oírla, dice el Koan, recibió la iluminación. Aquel vio su imagen en el agua. Este escuchó una canción. ¿Qué nos enseñan ambos Koan? La práctica del Zen no debe ser solamente practicada en los sendos, practicadas en momentos especiales, sino en la cotidianidad. En cualquier lugar, y ahora en cualquier lugar, tú estás en tu práctica. Tú ahí en tu casa estás en tu práctica. ¿Y qué pasa en tu práctica? Atención, 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 presencia. En el río veo mi imagen, en el canto veo y despierto. El despertar amable. Por eso les insisto, aprovechad ese momento en que quieres dedicarte, un fin de semana a tu práctica. Y estás ahí en tu cotidianidad, en lo que sucede en tu propia cama, en tu propia cocina, preparándote tu desayuno. Estás ahí diríamos, metido en la cotidianidad más cotidiana. Y ahí practicas zazen. Ahí practicas zazen. No tienes que ir a ningún templo, a ningún monasterio, sino estás realmente haciendo un gran ejercicio de tu práctica espiritual. El ejercicio de la práctica espiritual, y lo digo porque voy viendo a algunos de ustedes en este momento como diciendo, ¿qué sucede? Sucede que ahí en tu casa estás haciendo tu práctica. Y tu práctica va más allá de tu práctica de zazen, porque zazen es cuando te levantaste, porque zazen es cuando, si entraste en la ducha, caía el agua sobre ti y cogías el gel. Ahí, atención, presencia. Y luego cogiste y te tomaste tu infusión o tu café y ahí estaba tu práctica. No luego, no a las 10 cuando abríamos el online. No, es un elemento más. Es volver de nuevo a la práctica. En cualquier parte, en todas partes es posible lograr la iluminación. Y por eso les he puesto estos dos koan. Aquel estaba remando en el río para atravesar el río de una orilla a otra orilla. También un gran símbolo. ¿Y qué pasó? Vio su imagen en el agua que fluía y despertó. El otro estaba hospedado en un hotel, en un hostal, y escuchó a la camarera o a la que estaba en la cocina cantando y despertó, dice el texto. En cualquier parte, en todas partes es posible lograr el despertar amable, la iluminación, el satori, el kenso, si concentramos la mente en la tarea y no nos dejamos distraer por consideraciones. No distraerse con la consideración, no con el pensamiento, con la distracción cognitiva, no, solo este momento. Ambos maestros que he citado en el koan estaban profundamente presentes en lo que estaba presente. El canto alrededor o el remo de la barca. Delante de estos había una realidad y en esa realidad
estaban ellos presentes. El maestro Dogen, el gran maestro Dogen, considerado, como todos saben, el 51 patriarca del Zen, una vez dio una descripción muy simple de lo que es el despertar amable, lo que es el Satori. Dijo, la iluminación, el Satori, es simplemente intimidad con todas las cosas. Íntimo con lo que estás haciendo. Ser íntimo con lo que estás haciendo. Y continuó diciendo, no conocer es más íntimo. Fíjense, íntimo. Está diciendo Dogen, tú eres íntimo con la realidad que haces, con el café que tomas, pero además entras en otra dimensión, en el no conocer. El salto es muy sutil, desde el conocer al no conocer. El conocer tiene mucho que ver con el pensamiento, el no conocer tiene mucho que ver con la esencia, con el alma, con lo que tú profundamente eres. Por eso dice él, es intimidad con lo que hago. Desde que nos hemos despertado hasta este momento, ¿cuántos momentos ha habido de intimidad con lo que hay? Intimidad con lo que hay en tu realidad, la que sea. No le pongas un calificativo a tu realidad, es la que es. Y en eso tú entras en intimidad con la realidad. Aquel escucha una canción mientras está haciendo zazen y no está diciendo me estoy despistando, no, entró en intimidad con el canto y despertó, iluminación. Pensamos que conocemos algo cuando podemos nombrarlo, no nombres. Poner nombre es poner etiqueta. Mira cómo canta, mira cómo desafina. Fíjate qué canción más absurda está cantando. Estás poniendo etiqueta. Simplemente entras en intimidad con lo que vibra. La vibración. Extraer una palabra o un concepto de la memoria para describir una cosa, una persona, un sentimiento. Fíjense lo que estoy diciendo. Extraer de la memoria, porque son conceptos en la memoria. Tenemos una serie de conceptos en la memoria y los extraemos. Tiene que ver con el texto de Hugo Mujica. Fíjense que estamos hablando de un poeta y estamos hablando del Zen, pero este hombre que seguramente entra en su interioridad, por todo lo que dice, no lo dice cualquier persona. No nombramos conceptos, describimos, sacamos de la memoria todo lo que tenemos y describimos una cosa, no describir, no nombrar. Sin depender de palabras y conceptos, sin depender de palabras y conceptos, ver la experiencia tal como es. Eso es la iluminación. La iluminación es la experiencia tal como es. Y la pregunta sería, ¿y podemos investigar la experiencia antes de agregarle un gusto, una aversión, un juicio, una asociación, un concepto? Fíjense, el salto que les estoy diciendo a ustedes y a mí es ver la realidad desnuda, la realidad tal como es, sin mi concepto que procede cognitivamente de la memoria, del archivo. Por eso el Zen
Eso que continuamente repetimos, aquí y ahora, solo este momento, no hay otro momento, solo este momento como es. Pero nosotros tenemos una tendencia a que este momento, si me gusta, lo guardo. No, me guste o no me guste, agradable o desagradable, fluir, pasa, no es un momento para estancar. Es como cuando muchas veces a lo mejor estamos conectados en Zoom y la imagen se queda petrificada. No, no petrifiques la experiencia. La experiencia no la petrifiques. Al momento ya es pasado. Y por eso insistimos continuamente en el Zen, presentes a lo que está presente. Presentes a lo que está presente. Y eso es Zen. Y eso es Zazen. Y eso es Sesshin. Y eso es Zazenkai. Y eso es, etcétera, etcétera. Simplemente hacemos esta variedad de prácticas dentro del Zen. Desde muy antiguo en los monasterios los maestros hacían todo este tipo de prácticas para llevar al discípulo a la presencia. ¿Recuerdan el famoso Yosu? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el maestro con Yosu? ¿Qué le dijo a Yosu cuando Yosu no estaba presente en lo que estaba haciendo? Le dijo, ve y lava el cuenco porque has terminado de comer. Y él quería una palabra. Yosu quería un concepto, una idea. Quería ir más allá, quería ir a la cabeza, a la mente, y el maestro le devuelve al presente, le devuelve al presente. Y en otro koan, el maestro, Yosu le pregunta al maestro, ¿quién es Buda? Y estaban paseando en el jardín del monasterio. Y mientras paseaban, Yosu hace esta pregunta, ¿quién es Buda? ¿Y qué le contesta el maestro? Lo que estaba sucediendo en ese momento, el ciprés en el jardín. No fue una respuesta como diciendo, a ver si se le quita tantas ideas. No, no. Simplemente lo devuelve al presente y el presente es, mira, Yosu, ahí hay un ciprés, mira el ciprés. El ciprés en el jardín es Buda. Y así están todos los koan. Todos los koan es un entrenamiento al discípulo para que entre en presencia. ¿Qué es hacer Zazen? Es volver una y otra vez al presente. Y ahora que tanto ustedes como yo y mucha gente estamos explorando este tipo de prácticas a través de online, no podemos olvidarnos, no distraernos con la imagen, con lo que vemos. Está muy bien, es una técnica y una técnica de este momento, de este siglo XXI. Pero ojo, si la práctica online no te devuelve al presente, a tu presente, no sirve para nada. Es una distracción nueva. Es una distracción. Y de alguna manera, esta propuesta que les estoy haciendo este fin de semana es esto. Nos conectamos y estamos y nos vemos y sabemos el grupo que está en este fin de semana haciendo Zazen, pero lo importante es estar presente, que ustedes estén presentes en la circunstancia de tu casa presente. Y eso es el Sesshin, presentes a lo que está presente. Esa es la gran, diríamos, invitación. Y de alguna manera, el Teiso, lo único que hace el Teiso es recordarnos
avivar de nuevo nuestra práctica. Es como decir, mira, acuérdate, aquí es esto, no hay otra cosa, no ofrecemos otra cosa. La práctica del Zazen no es un recuerdo. Y ahí están los recuerdos. A ustedes y a mí nos viene. En estos días me ha venido también el recuerdo de las dominicas en Teror, de un cecín, ¿no? Aquel fue ya pasado. No existe. Forma parte nada más que de nuestra experiencia. Pero no es, voy a ver si lo hago como, no. Simplemente ahora, aquí, en este momento, el cecín es como es. Y es como es en tu circunstancia. La tuya y la mía son totalmente diferentes. Tú estás en tu cecín, yo estoy en mi cecín y estamos conectados porque estamos conectados simplemente por la unidad, la presencia. No soy uno. Lo que dice el Koan, fíjense más abajo, con toda mi mente lo estuve buscando, yendo cada vez más lejos. Hoy estoy solo conmigo mismo. Hoy estoy solo conmigo mismo. Al entrar en la corriente, simplemente sigo. De otro modo, simplemente sigo. De otro modo. Más de los primeros siglos de los Koan, de los Koan chinos. Intimidad, lo de Dogen, intimidad con el ahora. Tocar el mundo, tu mundo, ahora como es, sin separación. Sin una cosa es Zazen y otra cosa es lo que te está sucediendo, no es lo mismo. Pero tú, atención al momento. Podemos tocar nuestra propia conciencia íntima. Un encuentro, un cecín es exactamente como es. Y este cecín es como es. Y por eso les pido a cada uno de ustedes, y me lo pido a mí mismo, rendición. Ríndete a este momento. Haz sampai, tú solo ahí, baja la cabeza al suelo y ríndete a este momento como es, sin la necesidad de añadir una historia, no añadir una historia que ya viviste, no añadir un drama, sino simplemente este ahora, como es, yo lo respiro. Respiro este ahora. Solamente respiro este ahora. No tener el sostén de la memoria. Solo ten el sostén de tu alma. Tu alma te sostiene, porque tu alma y mi alma es una. Es la misma. Alma, esencia, es lo de menos. Buda, Cristo, lo que quieras llamarle, es un concepto. No añadas un concepto, simplemente vivir en lo profundo, en lo que tú realmente eres, uno con los otros. No lo reemplaces, esa intimidad no la reemplaces con un juicio, con una etiqueta, simplemente la experiencia íntima del ahora. Experiencia íntima del ahora. Tu experiencia, tal como es. Siendo conscientes que la transformación de nuestros patrones de conducta, de los patrones habituales de la mente, no terminan con un momento del despertar. Seguirán ahí hasta el último momento. Pero tú ya los conoces, sabes que están ahí y no hay miedo.
Y no está diciendo, ay, tengo que, no, los conoces y los colocas. Es como decir, cojo y en la estantería coloco mis patrones de conducta. Están ahí y van a estar ahí hasta el final. Simplemente sé vivir sin ellos y muchas veces tengo que cogerlos para vivir en la cotidianidad. No son malos los patrones de conducta, no son malos nuestras creencias, son elementos que nos ayudan a la cotidianidad si los colocamos en su sitio para estar en la vida social. Gradualmente, en tu práctica a través de los años, se vuelven más transparentes, los conoces con ese conocer de la sabiduría. Una y otra vez están ahí y tú sabes que es un concepto, que es una creencia. Y entonces atraviesas ese concepto, das el salto al no conocer, es más íntimo, porque en lo íntimo está el no conocer. Y entonces entiendes la luz, como decía también Colby, es la luz del Buda que te acompaña, del maestro, de los ancestros, del legado, de la hora, de lo que sea. Y entonces, luz sobre ti, te iluminas a ti mismo. Es como un foco de luz para ver todas tus creencias y atravesarla y entrar en otro nivel. Para la mente occidental, vivir sin un concepto, sin un objetivo, sin un mapa, no tener dónde ir y nada que hacer, es muy difícil. Es una pura locura. Por eso la práctica del Zen en este momento histórico que estamos viviendo es una auténtica locura. ¿Cómo no vas a tener un mapa? ¿Cómo no vas a tener objetivos? ¿Cómo no vas a tener? Es locura pura. ¿Dónde ir y nada que hacer? No tengo dónde ir y nada que hacer. No hay que hacer nada. Cuando todas las técnicas es continuamente un hacer. Fíjense, me da mucha pena, me da una profunda pena cuando salen por ahí propaganda de que un fin de semana para aprender la compasión. Eso no se aprende. Eso realmente es un ataque frontal al ser humano. ¿Cómo aprendo la contemplación? ¿Cómo aprendo el amor? El amor, soy amor. Simplemente quito. Pero la contemplación y la compasión no se aprende. Es igual que aprendemos la iluminación. Fíjense, todos los seres están iluminados, es nuestra afirmación. Con Zazen no se aprende la iluminación. Es el primer dato del budismo, del Buda. Todos los seres están iluminados. No se aprende la compasión, no se aprende. Somos seres compasivos. No podemos dejar. Lo que pasa que las creencias que tienes, incluso creencias como tienes que hacer la compasión, creencias que te ha dado la cultura, que te ha dado las religiones, que te han dado un no sé qué. ¿No? Simplemente no hacer, no tener y ser íntimo con uno mismo. Bien, déjenme ver. Bueno, ya es suficiente, no voy a simplemente
terminar con algo muy simple para resumir todo lo que estoy diciendo. ¿De qué se trata? Se trata de vivir desde nuestro estado natural. Vivir desde nuestro estado natural, es decir, desde nuestro estado esencial, Buda o como quieras llamarle. Significa descubrir que no hay un mapa que nos diga cómo vivir. No hay un mapa cómo vivir. No hay alguien que me dice cómo vivir. La voz que siempre preguntó ¿cómo? Se ha aquietado. ¿Cómo hago eso? Aquíétalo. ¿Cómo practico Zazen? Quieto. Vive desde lo más profundo. Quietud, silencio, solo eso. Quietud mental, quietud emocional, quietud física. Todos sabemos, ya hemos escuchado miles de veces la misma cuestión. No hay un mapa que nos diga cómo es el despertar, porque el despertar lo soy, porque la iluminación, el satori o lo que sea. Bien, me quedo con esta pequeña síntesis final y ahora verán otro texto que les vamos a poner y unos minutitos, unos segundos lo leo y comenzamos el Zazen. Es el texto que les cité de Ayasanti. La iluminación es un proceso destructivo. No tiene nada que ver con ser mejor o más feliz. La iluminación es el derrumbamiento de lo que no es verdad. Es ver más allá de la fachada del fingimiento. Es la completa erradicación de todo lo que imaginábamos que era verdad. Bien, hacemos ahora nuestra práctica de Zazen y volvemos a recordarles que ahora al terminar la práctica de Zazen, me gustaría, Daniel, que pudiéramos volver a recitar el texto de Xi Jinping que pusiste al principio, al final del Zazen, y ahí nos despedimos de este contacto digital y nos veremos mañana de nuevo a las 10. Gracias porque nos acompañamos, me siento acompañado por ustedes. Gracias por la presencia en este sesín de cada uno de ustedes.